Es almeriense de nacimiento, como escucharéis luego en su acento, su gracejo, pero es granaíno de vocación. De hecho, me ha dicho que ahora se han instalado con su esposa y su hija ya a vivir en Granada, aunque ella tenga que ir cada día a un pueblo de Almería a trabajar. Es director del Archivo Museo San Juan de Dios, Casa de los Pisa, en Granada, que es el centro de gestión del patrimonio de la Orden en España. Su formación académica se articula fundamentalmente en torno al patrimonio cultural. Paco Benavides es licenciado en Documentación, diplomado en Biblioteconomía y también diplomado en Teología. Una completa formación. Es máster en Museología y en Historia del Arte, en la especialidad de tutela y gestión del patrimonio histórico. Como docente forma parte del equipo que imparte los ciclos formativos en señas de identidad de la Orden Hospitalaria de la provincia española y dirige varias publicaciones de la Orden sobre temas históricos y la revista de historia de la Orden Archivo Hospitalario. Tiene publicadas diferentes monografías y numerosos artículos en revistas especializadas y de la Orden sobre la figura de San Juan de Dios, sus fuentes documentales, iconografías e historia de la Orden. Ni qué decir tiene que para los que algún día nos acercamos a Granada con la intención de conocer un poquito más de cerca la figura de nuestro santo fundador, Paco es un magnífico conductor a lo largo del camino de San Juan de Dios, en aquella entrañable ciudad. Todo el mundo que lo escucha se siente embelesado por el profundo conocimiento y el bonito gracejo de las palabras de Paco Benavides. Tenerlo a él como guía en Granada es un verdadero lujo. Termino diciendo que esta mañana lo tenemos con nosotros cuando pensamos en abrir el 125 aniversario de la presencia de la Orden y de las Hermanas en Sant Boi. Paco fue la primera persona en la que convinimos para que nos iluminara este acontecimiento. Y la verdad, os tengo que decir, es que lo aceptó gustosamente, sin poner cachet, como otros. Lo aceptó gustosamente desde el primer momento, cosa que sinceramente agradecemos. Vamos a disfrutar de lo que él nos diga esta mañana, pues seguro que nos aporta muchas cosas nuevas y cosas curiosas de nuestra propia casa, que a lo mejor ni conocemos. Paco, adelante. Bien, pues muchísimas gracias, hermano Ramón. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra presencia. Gracias a los que habéis organizado esta jornada muy completa, no es para menos, ¿no? He visto celebrar 125 años y para mí es un honor, un privilegio, pues, que os acordéis de mí, que me invitéis, que me convoquéis. Es un privilegio porque yo trabajo habitualmente con material histórico, pero me nutro de la realidad, de la verdad de los hechos. Quizá por eso a veces me crezco, ¿no? Porque no hablamos de una cosa que ocurrió, sino de una cosa que sigue ocurriendo. A mí eso me alimenta, ¿no? Me parece que el material histórico no es un material huevo, vacío, sino que está muy presente. En esa dinámica, como no he puesto caché, sí he pedido libertad. Entonces, he querido articular esas 4 ideas que, bueno, igual no son muy novedosas del todo, pero que nos supongan, bueno, echar un rato y no tanto dar respuestas, sino generarnos preguntas. Modestamente llevo mucho tiempo pues, en temas de formación institucional y soy un convencido de que la historia tiene que iluminar nuestro presente y sobre todo a muchos de nosotros que a veces estamos recién llegados a nuestro centro, a esta obra de San Juan de Dios. Y es muy interesante que hagamos el ejercicio de caer en la cuenta que ya hubo otro, ya hubo otra
antes de que llegáramos nosotros por una intención, ¿no? Por la misma intención con la que hoy nosotros presentamos o prestamos este servicio a la orden. Me piden que lo haga un poco desde el atril, porque sí, para pasar las imágenes. Bien, me cambio aquí. Y necesariamente voy a empezar con un texto que claro, cuando me invitáis a echar un rato con vosotros, necesariamente tengo que echar mano a las fuentes que conservamos de la historia, que ha quedado de ese pasado de 125 años de presencia de la orden en esta casa, ¿no? Y me parece que este parrafito resume mucho, ¿no? La impresión que produce a un visitante al recorrer por primera vez este establecimiento es la de hallarse ante una moderna villa con sus calles y plazas, sus atrayentes edificios, sus espléndidos jardines y paseos, su grandiosa iglesia y sus parques y huertas dedicadas a toda clase de cultivos. Una verdadera población, en suma, habitada por más de 1.200 personas que no parecen estar aquí colocados contra su voluntad. A mí me parece que este texto, que se publica en 1929 por un director médico de esta casa, que ahora hablaremos de él, resume mucho la esencia de todo lo que se viene haciendo aquí después de 125 años. Bien, a ver cómo podemos... ya está esto. Si aparece... perfecto, gracias. Bien, aquí hay diferentes elementos que entran en relación y que conviene sobre todo que contextualicemos, ¿no? Porque hablar de 125 años sin contexto puede llevarnos a equivocación, ¿no? ¿Cuál es el sustrato? ¿Qué tenemos debajo de todo esto? Pues primero, una historia de fidelidad a la hospitalidad. Para que hoy podamos estar celebrando este aniversario, sobre todo lo que hay es fidelidad a ese concepto que a veces no somos capaces de definir, pero que yo creo que todos intuimos y que al final probablemente es que tengamos que definir cada uno nuestro concepto de hospitalidad, ¿no? Y en esta fidelidad hospitalaria irrumpe un lugar y una persona, San Boi y San Benito Menni. Un Benito Menni que recorrió estas mismas calles que hoy recorremos nosotros, que era un hombre santo y que probablemente pocos advirtieron en aquel momento de que se estaban cruzando con un hombre santo. A mí esta idea me ayuda mucho y de hecho defiendo que nosotros también nos estamos cruzando con hombres y con mujeres santos, pero probablemente no caemos en la cuenta. Y todo esto, en definitiva, en un contexto de restauración de una institución que venía haciendo hospitalidad desde mitad del siglo XVI y que por avatares de la historia se había visto interrumpido. Y este personaje, esta persona, este individuo de carne y hueso, vuelve a restaurar con mucha fuerza, con mucho vigor, con mucha credibilidad sobre todo, que es Benito Menni, para servir, para prestar un servicio a la sociedad de su tiempo. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el sustento de este concepto de hospitalidad? Pues otro individuo, otra persona de carne y hueso, que después lo hemos llevado a los altares, lo hemos hecho santo, pero que también hubo un momento que recorrió calles y plazas, concretamente de Granada, haciendo el bien y generando una nueva manera de servir, una nueva manera de cuidar. Una persona que la situamos entre 1495 y 1550, en un momento de cambio, de tránsito entre la Edad Media y la modernidad. Hoy también decimos que estamos en un momento de tránsito, quizá hoy a una mayor velocidad, pero siempre vivimos en tránsito, ¿verdad? Con una fuerte vocación religiosa, va a cambiar radicalmente de vida dándose a los más pobres de su tiempo. Insisto en este concepto para no llamarnos a engaño,
le impulsa mucho ese profundo convencimiento religioso. Esto se me ha quedado ahora muy pequeño. Si podemos agrandarlo. Bien, gracias. Creador de un nuevo concepto de hospital desde su experiencia de vida. Seguro que hemos oído esa frase tan repetida de que Juan de Dios es el fundador del hospital moderno y no terminamos de encontrar el asidero a veces a esa expresión, y no es otra cosa que desde una experiencia profundamente personal y de sufrimiento va a intuir cuál debe ser el camino a seguir en adelante, ¿no? Esa expresión que yo repito por activa y por pasiva, porque creo que lo sintetiza y que solo tenemos que profundizar en ella, ¿no? ¿No sería mejor que os compadecieseis de ellos, los limpiaseis y dieseis de comer con más caridad y amor que lo hacéis? Esta vivencia, esta experiencia que Juan de Dios va a tener también en un centro hospitalario dedicado en exclusivo a atender a los inocentes, a los dementes de su tiempo, y que desde esa experiencia personal de sufrimiento, de dolor, de indignidad, hace esa apreciación, ¿no? ¿No sería mejor que les dieseis de comer y los vistieseis? En definitiva, está abordando dos cuestiones básicas en la dignidad de la persona, que es que vayamos vestidos y que estemos nutridos. Y esa respuesta, esa reflexión de no quedarse en el lamento, de no quedarse en el cieno, en el lodo, sino del deseo, ¿no? Jesucristo me traiga a tiempo para yo tener un hospital. Esta es la vivencia que Juan de Dios tendrá en el Hospital Real de Granada. El ambicionar algo mejor, el perseguir ese ideal que hace, que motive a Juan de Dios en el transcurso de su vida. Y de ahí, de esa experiencia, que no nos da tiempo a profundizar en más, podemos decir que nace esa nueva manera de cuidar. Y fue nueva aquella manera, concretamente en Granada, en una ciudad que tenía dispositivos hospitalarios, asistenciales, pero que las cosas parecen que no iban bien del todo. Cuando este loco irrumpe en la ciudad y va a decir que las cosas hay que hacerlas de otra manera, ¿no? En este contexto de asistencia al enfermo mental, celebrando 125 años, hay que recurrir al fundador, a ese que viene impulsando nuestra institución desde el principio, que si tuvo relación con algo, con alguien, fue con la salud mental. Así lo denominaron en los primeros días de Granada. Acabado el sermón, salió de allí como fuera de sí. Salir como fuera de sí, dando voces, pidiendo a Dios misericordia, y en menosprecio de sí se arrojaba por el suelo, dándose cabezadas por las paredes y arrancándose las barbas y las cejas, y haciendo otras cosas que fácilmente sospecharon todos que había perdido el juicio. Aquellas formas extravagantes de presentarse eran sinónimo de que estábamos ante un loco. Y él, dando saltos y corriendo con las mismas voces, comenzó a entrar por la ciudad, siguiéndole mucha gente y en especial muchachos dándole gritos: al loco, al loco. Así nos cuenta Castro cuál es la primera percepción que tiene Granada de este hombre, un hombre que ha perdido el juicio, un hombre que con esa pérdida de juicio va a experimentar el maltrato que se está dispensando al enfermo mental en Granada en el siglo XVI. Su experiencia con el mundo de la locura, de la enajenación, de los inocentes. A lo largo de la historia también hemos denominado a estos pacientes de muchas maneras. Hemos ido evolucionando, hemos ido incluso dignificando el concepto, hasta en una de sus cartas, la segunda carta a Gutiérrez Lasso, que es un bizcocho, porque él mismo nos cuenta cuál es la realidad de su casa, cuando nos relata las tipologías de enfermos, de usuarios que tiene en su centro, como hoy diríamos. Dice: así que aquí hay tullidos, mancos, leprosos, mudos, locos, con lo cual ya nuestro fundador sabía lo que estaba tratando, de lo que estaba tratando.
Hoy, en toda nuestra documentación, en nuestros documentos, hablamos de excelencia como un valor. Estos valores que hemos definido, que es necesario que los ajustemos, pero que están archivistos en 500 años de historia. Y yo insisto hoy, o traigo a la consideración hoy el valor de la excelencia, de ser excelentes. Este parrafito, ¿no? La impresión que produce a un visitante al recorrer por vez primera este lugar. El que se siga haciendo presente a través de la excelencia. Excelencia en el cuidado y excelencia en la gestión. Si no somos excelentes en paralelo en estas dos cuestiones, difícilmente el modelo juandediano podremos hacerlo presente hoy en nuestro momento, ¿no? Esa frase célebre de Juan de Dios: hermanos, haceos bien a vosotros mismos dando limosna a los pobres. Ese concepto de ventaja, ese concepto de ventaja que llevamos cuando empezamos a darnos a los demás. Y es que ya per se nosotros salimos ganando. Esa experiencia que ya incluso el marqués de Tarifa, ¿no? Aquel letrado, aquel hombre que vestía con lechuguilla, tuvo la experiencia de tener en la casa de Juan de Dios. Esa misma experiencia con la que empezábamos que se tiene al llegar a esta casa, ¿no? De saber que se está haciendo bien dentro. Y con esto se fue muy edificado. Eso nos dice Castro de la visita que hace el marqués de Tarifa al hospital de Juan de Dios. Se fue muy contento, se fue satisfecho. Es una experiencia íntima, personal, de decir, aquí se atiende a la gente de otra manera. Y por eso yo me tengo que hacer partícipe de esta obra, porque aquí se está haciendo con rigor. El viaje que hace nuestro padre San Juan de Dios a la corte de Valladolid, donde sabemos que recaudó una importante limosna, ¿no? En aquellos grandes, los grandes se situaban en el 16 en Valladolid, y también fue creíble allí. O el mismo testimonio de sus cartas, que siempre, a los que venís por Granada, a los que todavía no habéis venido, claro, si llevamos a Granada con las cartas ya leídas, llevamos mucha ventaja, porque son de suma actualidad, son de una lectura muy actual, donde nos cuenta muchas cosas, pero también nos cuenta mucho de su talante en el cuidado y de su talante en la gestión. Con todo esto de fondo, vamos a asistir a la muerte de un hombre, de un pobre en la alcoba de un palacio, y del nacimiento de la orden hospitalaria, del nacimiento de una institución que en aquel momento jurídicamente hubo que instituirse como orden, y que en síntesis, por su vida y por sus obras, muere como un santo en Granada, muere con el reconocimiento de la ciudadanía, que diríamos hoy, y muere de rodillas inclinado ante la cruz. Y yo cada vez insisto más en que murió y constituyó el icono del servicio, inclinarnos ante el otro. Qué importante es, cuando humanizamos la asistencia, que tengamos claro el concepto de situarnos al servicio del otro. Su obra nació con su muerte. Esto es una gran paradoja. ¿Cuántas empresas, proyectos, cuando muere el que lo lidera, se desvanecen, se difuminan? En el caso de Juan de Dios ocurrió todo lo contrario. Con su muerte parece que nació todo. Y continúa aquel seguidor que se convierte en líder, que por cierto tiene muy claro que se queda haciendo las veces de Juan de Dios. Ya nuestro segundo tuvo claro que había habido un primero, que él lo único que tenía que hacer era seguir aproximando la nave hasta el puerto, a imagen y semejanza de aquel que había sido el iniciador, el creador, el creativo. Y la bula Lices Débito, que oficializa un nuevo modo de cuidar al enfermo y al necesitado. La traigo a colación por si se oye en los próximos meses, porque estamos iniciando la celebración del 450 aniversario de la promulgación de un documento pontificio, porque en aquella época todo emanaba de Roma. Un documento pontificio que viene a ser ese certificado de calidad.
Aenor todavía no había llegado, que lo tenéis muy presente Aenor, pero había otros mecanismos para decir, este grupo de gente va con mucha verdad hacia adelante. Este grupo de gente tiene claro cuál es el norte de su actividad. Y todo esto también nace por las dificultades, porque cuando celebramos 125, 455, no hay que olvidar que también ha habido momentos, ocasiones de dificultad. Quizás las dificultades en nuestra familia, en nuestra institución, nos han impulsado siempre. Terminaré con alguna dificultad. Bien. Este devenir histórico de una institución que siempre presumimos que cumple, que le falta poco para los 500 años, se nos llena la boca de felicidad cuando hablamos de una institución que cumple 500 años, ha tenido sus momentos de altos, momentos de bajos, y en 1835, con una carrera meteórica de ascenso, y eso nos lo cuentan todos los elementos materiales que han quedado, va a vivir un momento de mucha debilidad, de mucho declive, de desaparición prácticamente en España, en Portugal, en América, y que siempre lo fijamos en 1835. No fue dando las campanas de las 12. Esto es todo un proceso, pero necesitamos la cronología para que ilustre estas ideas. Es ese momento en el que podemos decir que la historia se pierde. Que la historia se pierde. A mí me gusta mucho ponerme en la piel de aquellas personas que les tocó vivir esta fecha, 1835, donde ven que de una historia gloriosa con 60 conventos hospitales, centros sociosanitarios no, conventos hospitales. El lenguaje también va hablando en cada momento de particularidades. Con 661 religiosos hospitalarios, da en quiebra. ¿Podemos utilizar la expresión? Da en quiebra. Pierde todo su patrimonio material, pierde todo su patrimonio humano. ¿Y qué queda? Con Mendizábal, con aquel ministro que ideó toda una estructura compleja para sanear estructuras económicas del Estado, con un componente mucho más complicado de lo que nos imaginamos. No cayó una bomba aquel día, no hubo un volcán en erupción, sino todo un proceso que lleva a nuestra institución a que pase por el mayor momento de dificultad histórica que hemos conocido. Con esa estadística de fondo de grandes éxitos, de muchos centros, de muchos religiosos, de muchos usuarios asistidos, hay que hacer mención a los procesos desamortizadores de Juan Álvarez Mendizábal y los difíciles momentos para la orden en España. Este es nuestro antecedente antes de comenzar a llegar a San Boi, ¿no? Esos cambios que promueve la Ilustración, esto tenemos que verlo en esas líneas generales de la Ilustración, y la intervención del Estado en el ámbito sanitario. Muy interesante el cambio de concepto. Del concepto de caridad vamos a pasar al concepto de derecho ciudadano. Por tanto, estamos en un ambiente que nos supera como estructura, como institución. Estamos en un cambio social de una trascendencia que no dará marcha atrás, sino que tendremos que irnos adecuando a la realidad del momento. En 1822 se produce la Ley General de Beneficencia, irrumpen las juntas municipales de beneficencia, con lo cual, fijémonos como 10 años antes se estaban preparando estructuras para tomar el relevo. Y como estamos en familia, me lo permitís la expresión, ¿no? Aquí, en síntesis, a lo bruto, lo que hay que decir es que la Iglesia pierde el control absoluto sobre estas cuestiones. Estamos en un momento de proceso. Y eso es lo que supone el que la institución
no sepa adaptarse en ese momento a todo lo que aparece, a todo lo que irrumpe y se produzca esta fractura, esta quiebra. ¿Por qué no decirlo? Estamos en familia. Probablemente también a nuestra institución, a nuestra orden, les pilló aquel momento un tanto desnutridos en el espíritu. Cuando irrumpen las dificultades, el virus, y nos pilla con las defensas bajas, pues tenemos más papeletas que cuando nos pilla fuertes. Y a veces la fortaleza está más en el espíritu que en el cuerpo. Bueno, esta es una reflexión que comparto con vosotros, que la dejo en el aire, pero que no conviene obviar, porque si no vamos a dejar en mal lugar a Mendizábal, que tiene todas las papeletas para que lo dejemos en mal lugar, pero que probablemente también nosotros estábamos un poco desenfocados. 32 largos años de ausencia de hospitalario, 1835-1867. Hubo generaciones que no habían conocido a los hermanos de San Juan de Dios en todo este elenco de presencia que tenía la orden en España. Y bueno, aunque yo no soy muy amante, a mí me gusta más relatar la historia desde la base, pero es cierto que siempre tenemos a líderes, a personas que impulsan procesos, que toman interés. Esta mañana que he tenido ocasión de compartir un ratito con un grupo de trabajo de aquí de vuestra casa, pues concluíamos con eso, ¿no? Detrás de cualquier historia siempre hay una persona con nombre y apellido, y que cambia la persona y cambian las circunstancias y todo se desarrolla de otra manera, ¿no? Aquí os traigo a dos personas muy importantes en nuestra historia, que no pueden pasar desapercibidos, que no se trata de que glosemos su biografía, pero que sí le pongamos cara. A mí me ayuda mucho ponernos cara, ¿no? Que es el Papa Pío IX. En Granada siempre hacemos broma con Pío IX, porque el dulce más típico que tenemos en la ciudad se llama Pío IX. Y el padre Alfieri. El padre Alfieri suele ser muy desconocido, pero es una persona clave en todo lo que es nuestro devenir histórico en la restauración de la institución general de la orden, que tomó como suyo el reto de restaurar la institución que había nacido en España, de volverla a restaurar nuevamente en España, que trabajó insistentemente. Yo siempre pienso que más de lo que sabemos, que tuvo muchos momentos de ensayo-error, no dio con la clave en la primera intentona, tuvo muchos errores, pero perseveró y afortunadamente vio que aquel proyecto se concretaba y era posible, el proyecto de restaurar nuevamente la orden en España. Y poniendo cara, pues traemos a otro individuo, ese que tenemos que presumir que paseó por estas calles de este vuestro centro, que es Benito Menni, hoy San Benito Menni, que nace en 1800, las fechas no hay que aprendérselas, pero no van a caer, pero conviene tener algunas referencias, ¿no? Que nace en 1841 en Milán, que con 19 años ingresa como hermano de San Juan de Dios, con 20 años hace su profesión simple, con 23 la profesión solemne, con 25 sacerdote. Lo cuento con carrerilla porque es que desde joven vemos que lleva una proyección meteórica. Desde pequeñito se va viendo que estaba llamado a cosas grandes. Y que yo defino bruscamente, apresuradamente, como inteligente, es más. Yo utilizo mucho la expresión de listo. Listo. No solo es una inteligencia, sino una capacidad de relaciones públicas, de relaciones humanas, con lo cual reúne una serie de valores que yo creo que tenemos que decir sin ruborizarnos,
que es el hombre providencial para aquella empresa que se quería crear por parte de la orden en España. Es la persona que se necesita para el momento adecuado. Con una profunda inquietud religiosa, una persona que ha tenido la experiencia, el encuentro con el sufrimiento y además que tiene una gran capacidad para el liderazgo y para la gestión. Y de esto nos dan cuenta sobre todo su correspondencia, una correspondencia maravillosa que conservamos tanto los hermanos de San Juan de Dios como las hermanas hospitalarias y que nos hablan de estas capacidades, de estas altas capacidades. Alfieri, el general que hemos visto antes, intuye estos valores y estas actitudes. Está ojeando, como se dice en el argot del fútbol, ¿no? Está ojeando y ha dado con la persona adecuada que va a poner en sus manos esta empresa de restauración de la orden en España. 1914 fallece en Dinan con 73 años. Todo un proyecto que va a desarrollar en un periodo de tiempo récord, porque hoy 73 años casi que podríamos decir que una edad en la que todavía incluso se pueden hacer muchísimas cosas por delante, ¿no? La familia Plandolí, la generosidad de los ciudadanos de Barcelona, hay que decir en alta voz que su empresa empieza en Barcelona. Aquí sacamos un textito muy breve de los diarios de Barcelona en aquel momento, en 1867. Mañana será bendecida la capilla del nuevo hospital que, servido por algunos religiosos de San Juan de Dios, acaba de fundarse en el Ensanche, cerca de la casa del señor Mendoza, con el exclusivo objeto de curar en el establecimiento las enfermedades escrofulosas de los niños. Todo nació con la más absoluta modestia, con la llegada a Barcelona de Menni, pero Menni sabía que su lugar no iba a estar exclusivamente en Barcelona, sino que su empresa trascendía a una ciudad concreta. Bueno, os traigo una curiosidad, ¿no? A mí me llama enormemente la atención esta curiosidad, sobre todo cuando vengo por el hospital, por el materno infantil, cuando vengo por Sant Boi, dos grandes centros magníficos, maravillosos. Y en el archivo de la Casa de los Pisa tengo la suerte de conservar este cuadernillo en el que se hicieron las primeras anotaciones de los gastos que hicieron los 3 primeros hermanos que llegan a Barcelona a iniciar la restauración de la orden. A mí me sorprende enormemente tener la oportunidad de tener esta reliquia, vamos a llamarle reliquia, ¿no? Y ¿quién les iba a decir a ellos que aquella historia que iniciaban anotando en este cuaderno iba a tener este desarrollo y esta actualidad? El hermano Benito Menni, Juan de Dios Bramón y Materno Serenni, que son esos 3 individuos que inician una importante empresa para la sociedad, para la orden, para la Iglesia, concretamente en Barcelona. Expansión fuera de Barcelona y ampliación de la dimensión femenina en la consagración y en el servicio hospitalario. Es muy interesante esta cuestión. Hoy que tenemos además tanta sensibilidad con las cuestiones de la mujer, como no puede ser de otra manera, que Menni tenga esa intuición de dar respuesta a una necesidad femenina a través de un grupo de mujeres que se consagran en hospitalidad, que vienen a aportar una solución a una necesidad concreta en aquel momento. Que, por cierto, y muchos sabéis o todos sabéis, el inicio de una institución femenina con 2 granadinas. Probablemente esto sea una casualidad, o sea providencial, o sea el agua de Granada que es propicia a esto de la hospitalidad, ¿no? Con una historia fantástica que hoy, pasados los años, dice uno, ¿cómo es posible que estas 2 mujeres salieran del barrio del Boquerón, que yo tengo la suerte de transitar todos los días, con una propuesta que le hace Menni para consagrarse en hospitalidad? También es importante que tengamos esta cuestión en mente y de fondo. En 1877, la instalación en Cienpozuelos, este modelo
de asistencia que Menni trae, que inicia en Barcelona, que rápidamente vemos que cuaja, utilizamos esa expresión, ¿no? Que cuaja en Cienpozuelos, con un centro de atención en salud mental, que rápidamente se apresuraría Menni como buen restaurador a conquistar Granada. Dentro de aquel programa de restauración era necesario llegar a Granada. Cuando se restaura, lo primero que se pone en valor son los trozos rotos que han quedado. Pues este concepto Menni lo tiene muy claro y así llegaría también muy pronto a la ciudad de Granada. Y en 1881, como digo, la fundación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús con 2 mujeres granadinas. 18 años de experiencia antes de llegar a Sant Boi. La restauración se ha iniciado, 18 años no es poco, tampoco es mucho, pero con ese trayecto va a llegar Benito Menni a Sant Boi. Este centro no era nuevo, era una iniciativa que ya tenía una dilatada experiencia, en manos también de una persona con nombre y apellido, el doctor Pujada. Es novicio de un convento de Igualada, que con la exclaustración también le llegó a él en cierta manera, forzó la sociedad, se orientó al estudio de la medicina, viaja por Francia, por Inglaterra, muy importante salir de aquí, coger esas nuevas ideas que hay de cuidado en aquel momento, y al regreso de aquel viaje decide fundar un manicomio en Barcelona a imagen de lo que había visto en otras ciudades europeas. Consigue el objetivo, los primeros tiempos, con una institución modesta que llegó a adquirir un desarrollo que le convirtió durante mucho tiempo en el primer manicomio español. Problemas y una idea también que yo copio del hermano Ramón, que tiene volcado en su colección de artículos El reloj de la torre, que me parecen interesantísimos y muy curiosos todos, y es que aquella estructura, aquella institución en manos de una sola persona, parece que el recorrido que tenían no era de mucho futuro, como así fue. La iniciativa es buena, es loable, funciona, pero a medida que el doctor Pujadas va envejeciendo, va perdiendo fuerza, aquella empresa se desdibuja un tanto. Hay diferentes intentos de relación con Menni para vender la propiedad, para ceder la propiedad, en definitiva, para darle continuidad a aquella iniciativa, pero con, lógicamente, una línea, una manera de hacer las cosas diferentes. En 1885, ya fallecido el doctor Pujada, los propietarios del centro se dirigen nuevamente a Menni, también sin éxito. Hay, como digo, diferentes intentos sin éxito. Finalmente, el centro se adquiere por Menni el 20 de agosto de 1895. Habían transcurrido 18 años, como digo, antes de la restauración. Menni tiene 54 años y, oye, muy importante lo de los presupuestos, también en aquel tiempo, en 1 millón de pesetas. Una cifra hoy importante, pero en aquel tiempo muy, muy, muy importante. Para mí es muy interesante el dato de que Menni cuenta ya, cuando se adentra en esta iniciativa, con 54 años, conociendo cuál ha sido toda su trayectoria. Por tanto, me atrevo a defender, a decir, a compartir con vosotros que tenemos a ese Menni maduro para que pueda realizar un trabajo extraordinario en esta casa que acaba de adquirirse. Entusiasmo y fidelidad. Para estas cuestiones se necesita entusiasmo y fidelidad. Y así el 24 de septiembre de 1895 el padre Menni llega a Sant Boi con 2 comunidades de hermanas y de hermanos y se hace cargo del Instituto Manicomio fundado por el doctor Antonio Pujadas 42 años antes. 24 hermanos de San Juan de Dios, 31 hermanas hospitalarias, llegan capitaneadas por el padre Menni para hacerse cargo de aquel grandioso manicomio. 2 centros tuvieron que abandonarse para abordar este reto. El manicomio de Jesús en Valencia y el asilo de San Bartolomé en Málaga.
a mí me interesa mucho compartir este detalle con vosotros porque no fue fácil, hubo que hacer un replanteamiento, hubo que tomar decisiones. En la Casa de los Pisa tenemos mucha documentación del asilo de San Bartolomé en Málaga para niños y allí se estaba haciendo también una labor extraordinaria, pero la cabeza de la institución en ese momento toma una decisión y es redirigir esfuerzos hacia la asistencia al enfermo mental, concretamente en San Boi. Las dificultades de los inicios, como digo, aquel desembarco de religiosos y de religiosas no estuvo exento de dificultades en los comienzos. Hay que hacer todo un replanteamiento de la dinámica asistencial, de la estructura del centro, que por cierto ahora citaré un documento y me encanta con la elegancia que se habla de esa etapa previa del doctor Pujadas, cuando por otras fuentes conocemos que la etapa final pues fue de algunas dificultades importantes en la casa. Las primeras dificultades con las que se va a encontrar los hermanos y las hermanas en la casa es el aumento de la mortalidad de las mujeres por la contaminación de las aguas. Esto nos está hablando sobre todo de un problema estructural en el complejo que hace que se produzcan una sucesión de muertes de una importante cantidad de personas porque sencillamente se están contaminando las aguas de una cisterna que tiene el centro y aquello produce una infección, una enfermedad infecciosa con un resultado fatal. En 1913, y ya llevamos algunos años en la casa, también hay grandes dificultades, esas denuncias periodísticas sobre supuestas anomalías en el trato a los enfermos. Denuncias que tienen una correlación con cosas parecidas que están ocurriendo en Cienpozuelos. Y no hay que dejar pasar por alto las condiciones sociales políticas del momento. Un momento en el que hay un anticlericalismo en España feroz y que encuentra un caldo de cultivo perfecto en estas instituciones que atienden a personas tan vulnerables y que con mucha facilidad se puede poner en valor, se puede alentar a difamaciones como se vivieron tanto en esta casa como en Cienpozuelos. Qué interesante la respuesta profesional y urgente que da el equipo médico de la casa con argumentos más que sólidos que se presentan y que se hacen públicos, que se publican, que se imprimen y que se publican frente a la Diputación Provincial de Barcelona. Y 1913 es una fecha clave para entender el devenir histórico y el desarrollo de esta casa, con la división del centro en dos establecimientos diferentes atendiendo a hombres y mujeres, gestionados por las hermanas y por los hermanos. Creo que me pasa una. Sí. Bien, el concepto de manicomio, de antiguo manicomio a sanatorio frenopático. Un recorrido de prosperidad y de prestigio. Y aquí necesariamente he tenido que echar mano a las fuentes, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué se ha conservado? ¿Qué nos ha quedado? ¿Qué ha logrado salvar los 125 años de antigüedad, ¿no? Porque claro, en estas casas tan grandes donde siempre falta espacio y donde los papeles viejos conviene tirarlos, ¿no? Y hemos tenido la suerte de encontrar este documento de 1929 que hasta su título ya nos cuenta muchas cosas. Ya nos cuenta muchas cosas. Aquí tenemos al doctor Morini, que ocuparía la dirección del centro en un arco, en una horquilla aproximadamente de unos 30 años, y que a mí me parece providencial que se publicara, se imprimiera y se publicara este texto, Sanatorio Frenopático de Nuestra Señora de Montserrat, notas históricas y descriptivas, porque viene a ser el resumen de la consolidación de un proyecto social, asistencial, en San Boi, en manos de la Orden.
Morini ese año dejaba de ser director médico del centro y con buen criterio el hermano Guillermo Llop, en ese momento provincial de la provincia hispano-lusitana y con presencia en América, hago un poco broma con este concepto, porque como hemos vivido ahora un proceso de unificación que no es nada nuevo, casi que estamos volviendo a lo que ya teníamos en otra época. Esto no dejan de ser soluciones administrativas, ¿no? Necesarias pues, para seguir siendo fieles a la hospitalidad. Bien, este señor lo que viene es a concretar y fijar por escrito, fijar la memoria de un proceso, como digo, de consolidación de aquel proyecto que habían iniciado los hermanos, que había iniciado Menni junto con las hermanas en Sant Boi, que me parece que está lleno de rigor, lleno de curiosidades y que viene a concretar los ítems de esa nueva propuesta de asistencia hospitalaria que la Orden trae a Sant Boi. Un documento, como digo, con una cantidad de ilustraciones muy interesantes, una nueva manera de contar las cosas en una época donde la fotografía pues no es como ahora que todos llevamos una cámara fotográfica de alto nivel en nuestro bolsillo y que relata de manera ordenada los diferentes aspectos, como digo, que concretan esa aportación de la nueva manera de cuidar al enfermo mental que ha introducido Menni en Cataluña, pero que ya venía haciendo en diferentes lugares de España. Bien, con ese relato a través de las imágenes, pues viene a fijar el interés, la importancia de los espacios libres en estos centros. Centros que venían arrastrando el concepto de cárcel, de espacios cerrados, de prisión, y donde se insiste por activa y por pasiva de las bondades terapéuticas que tienen estos espacios libres de la casa. Literalmente, en estas plazas deambulan o descansan los asilados de la beneficencia, sin traba alguna, la mayor parte de los días del año, ya que por la benignidad del clima de la comarca del Bajo Llobregat, por la rareza de lluvias persistentes y por la poca frecuencia de vientos huracanados, se hace posible y resulta muy agradable en todo tiempo la vida al aire libre de los enfermos. Infinidad de pájaros y de palomas animan estos jardines, dando una nota de sana alegría en un sitio donde se albergan los mayores dolores y los más irreparables infortunios. Diferentes edificaciones de ese momento, de ese periodo de esos primeros 30 años. Estas dos categorías o grupos que las traigo, las comparto con vosotros porque creo que hoy nos llaman poderosamente la atención, pero que en otro tiempo fue una práctica necesaria, principalmente para la gestión del centro, que venía a concretarse en uno de los grupos, los pensionistas o particulares, y otro de los grupos, aquellos que están bajo la beneficencia municipal, donde tiene diferentes estancias, diferentes auxilios, llamaríamos, pero que se concreta que el cuidado persigue que sea el mismo, ¿no? Pero me llama poderosamente la atención, hoy nos llama a nosotros poderosamente la atención esta división que en otro tiempo, como digo, fue necesaria para poder hacer una correcta gestión del centro. Bien, aquí vemos estas estancias corrías, estas enfermerías, ¿no? Esa expresión que hemos tenido algunos la suerte de conocer de hermanos mayores, ¿no? Los hermanos están en las enfermerías. Esta sala donde, bueno, pues con un golpe de vista se podía divisar todo el panorama del cuidado.
la cuestión de las vacunas, de las que mucho sabemos hoy, de las que mucho se oye hablar hoy, de las que también hay un porcentaje de nuestra población que no comparte y que ya en 1929, con todo lujo de detalle, se nos revela que a todos los que ingresan en el sanatorio se les vacuna contra la viruela, habiéndose logrado con esta medida rigurosamente aplicada el no haberse registrado en más de un cuarto de siglo un solo caso de aquella enfermedad. La aplicación de la vacuna en este momento en el centro es todo un avance, ¿no?, para frenar pues bueno, la mortalidad que existe en el centro, con un dispositivo de laboratorio del que se presume que también genera todos los remedios necesarios conocidos en ese momento para aplicarlo a la población del centro, con la cuestión de la hidroterapia, en un momento donde también se hacen todo tipo de investigaciones en esa nueva psiquiatría que se viene implantando en el centro. Y con respecto al personal y las competencias, pues me gustaría compartir con vosotros un párrafo que yo creo que no es anecdótico. La comunidad de hermanos, con su superior al frente, que ejerce al propio tiempo el cargo de director administrativo del sanatorio, está encargada de la asistencia de los asilados, ayudando asimismo a los facultativos en el ejercicio de sus funciones técnicas. Como personal auxiliar se dispone de un buen número de camareros, vigilantes, obreros de diferentes ramos, cocineros, panaderos, cocheros, maquinistas, jardineros, hortelanos, que ejercen su respectivo oficio con la ayuda de enfermos aptos para esa clase de trabajo. Existen además algunos maestros de taller. El cuerpo facultativo del sanatorio está constituido por un médico director, un médico subdirector, un médico de sección, un médico residente, un supernumerario, un médico ayudante, varios especialistas, cirujano, otorrino, dermatólogo, oftalmólogo, estomatólogo, un médico encargado de los trabajos del laboratorio clínico y un farmacéutico. Cada facultativo desempeña sus respectivas funciones con entera independencia científica, sin más limitación que el mutuo respeto profesional y el estricto cumplimiento del reglamento, en el que están consignados los deberes y los derechos de cada uno, sin que en ningún caso puedan surgir cuestiones de competencia, ni mucho menos de invasión de atribuciones que tampoco son posibles entre las direcciones técnicas y administrativas del sanatorio, pues todo el personal tiene claramente delimitado su campo de acción. A veces, cuando hay necesidad de certificar estas cosas con tanta seguridad, es porque no era del todo así. Viene a ser como cuando elaboramos protocolos. Es porque no va la cosa bien y tenemos que ajustarnos al protocolo. Pero bueno, ya veo que arranco alguna sonrisa, con lo cual el problema del personal, la convivencia, la independencia, es una cuestión que nos la vamos ganando día a día, también en aquel tiempo. La cuestión de la laborterapia, que también trajo sus quebraderos de cabeza y también a veces fue mal interpretada, ¿no? Pero que con esta colección de imágenes vemos que era una constante, que era un recurso importante en el centro en aquel momento. La atención espiritual, que no pasa desapercibida y que el doctor Morini nos concreta que también tiene esa finalidad terapéutica, que también aporta calidad a la asistencia, y el ocio y la terapia. En esta misma terapéutica cabe incluir todo lo referente a distracciones o diversiones colectivas, ya en forma de excursiones a la ciudad o al campo, o ya mediante veladas y sesiones literarias, musicales, cinematográficas y teatrales, en las que se procura participen en ellas como actores o como espectadores el mayor número posible de asilados.
Y siguiendo este mismo sistema, existe en el sanatorio una agrupación coral y una charanga, formadas ambas por asilados, que constituyen una nota de alegre y pintoresca del establecimiento, contribuyendo también al tratamiento psicoterapéutico. La estadística y la procedencia es otra de las cuestiones que el doctor Morini tenía mucho interés en fijar en aquellos aproximadamente 30 años de historia, concretando que hay una serie de ciudades, de diputaciones a las que se le está prestando servicio desde el centro y que actualmente el número de enfermos asilados por la beneficencia pública es de cerca de 1.100, casi el doble de los que se albergaban hacía 10 años. Nos viene a dar cuenta de ese proceso, de esa mejora en la asistencia, en las relaciones con la administración que hace que se incremente el número de asistidos en la casa. Con respecto a la esperanza de vida, es otra de las cuestiones a las que se le va a prestar atención, que se va a poner en valor, haciendo hincapié en cómo se han ido superando muchas de las enfermedades que amenazaban a este tipo de usuarios y que se va ganando en la esperanza de vida de los que aquí se acogen. Con respecto al estudio y a la investigación, me parece muy interesante que en 1929 se haga alusión a la cantidad de publicaciones, de investigaciones, de eventos en los que se participa desde el centro, presentando todo lo que son los avances en la terapia, en la asistencia al enfermo mental en ese momento. Y luego, una colección muy interesante de imágenes del parque, la vista panorámica del parque que tenéis en este recinto y que el doctor Morini con esta serie de imágenes lo considera un valor en ese momento. Un valor en lo que se refiere a la expansión, al recreo del enfermo mental. Y que quiero pensar que no es casual que en este documento se recogiera toda esta serie de imágenes que ilustran la existencia de este parque. Esa serie de instalaciones donde cumple una doble función. Primero, el sustento del centro, de los habitantes del centro, con esa economía una economía circular, diríamos, ¿no? Donde se genera todo lo que se necesita dentro de la casa y que, por otra parte, genera actividades donde pueden desarrollarse los enfermos mentales prestando este servicio, realizando este trabajo. Con respecto a este epígrafe que titula el doctor Morini como Esmero y Entrega, yo quiero hacer un paralelo con esa primera reflexión que hacíamos de la excelencia, ¿no? Del entusiasmo. De lo referido se desprende que a través de su larga historia, lo mismo el antiguo que el moderno establecimiento frenopático ha sido, en nuestra patria, los que más se han significado por el esmero en la asistencia de los enfermos de la mente, por las comunidades religiosas y los que más se han distinguido por el entusiasmo con que su personal técnico ha cultivado los estudios psiquiátricos. Y ello a pesar de la escasez de recursos pecuniarios de que se ha dispuesto y de la poca atención que en España se ha prestado siempre a los asuntos que se relacionan con los enfermos mentales. El hecho de que el doctor Morini ponga en valor esa entrega, esa dedicación, ese entusiasmo, esa generosidad por parte de los religiosos, pero también por parte de los trabajadores laicos de la casa, me parece que marca la diferencia.
marca la diferencia y es un norte que hoy debe también de generar ese entusiasmo entre nosotros. Y finalmente, esa reivindicación, la eterna lucha, y me reafirmo en esta idea que comparto con vosotros. Esta mañana desayunando, el relato, el diálogo que teníamos con algunos de los hermanos de comunidad, pues era el mismo que el doctor Morini recogía ya en 1929 y que no me resisto a compartir con vosotros, como digo, ¿no? Y en esta penuria de recursos económicos, con lo cual para él tenía mucho más mérito todo lo que se había hecho, ¿no? Porque no precisamente se había hecho con mucha bonanza económica. Y en esa penuria de recursos económicos, por lo mal remuneradas que están las estancias de los asilados, por cuenta de la beneficencia pública, y ese indiferentismo por la suerte de los alienados, ha impedido que las instituciones psiquiátricas españolas, entre las cuales descuella la de San Baudilio, no hayan podido alcanzar hasta ahora el suficiente desarrollo para ponerse al nivel de sus similares del extranjero. Ni las campañas de divulgación científica de los médicos alienistas, ni sus reclamaciones enérgicas y razonadas en academias y asambleas de psiquiatría, pidiendo al gobierno la modificación de las leyes que rigen para la hospitalización de los enfermos de la mente, ni las demandas dirigidas a las corporaciones provinciales solicitando un aumento equitativo en lo que satisfacen por las estancias de los asilados, no han podido fijar la atención de los poderes públicos en un problema de tanta importancia, ni han conseguido despertar la conciencia ciudadana en favor de los desgraciados orates. Los alienados continúan siendo, como antiguamente, los parias de la sociedad española. Las leyes que pretenden ampararlos sirven más bien para entorpecer su oportuna curación. Los manicomios y los sanatorios no pueden admitir ni tratar a los enfermos mentales con perjuicio para estos en el mismo plano de libertad de que gozan otra clase de centros de curación. Y el Estado, las diputaciones y los municipios siguen abonando por las estancias de los asilados cantidades que escasamente cubren sus más apremiantes necesidades. En estas condiciones resulta casi imposible pretender un mayor desarrollo y un mayor perfeccionamiento de las casas de salud y de los sanatorios para enfermos mentales acogidos y sostenidos por la beneficencia oficial. Pero a pesar de ello, el sanatorio de Nuestra Señora de Montserrat, de San Baudilio, seguirá luchando y haciendo toda suerte de sacrificios para mantener en alto su prestigio caritativo y científico, siguiendo sin desmayos ni vacilaciones por la senda recientemente emprendida de grandes reformas en la estática del establecimiento y la amplia instauración de modernos medios terapéuticos, y así con toda seguridad, no separándose de este camino, llegará a un espléndido florecimiento, pudiendo ser con sus propios medios una institución de estudios psiquiátricos y un modelo de sanatorio para toda clase de enfermos de la mente. A este fin trabaja todo el personal, técnico y religioso, que en la actualidad presta sus servicios en el sanatorio. El colofón, el final del doctor Morini, viene a ser la confirmación de que se ha hecho todo lo posible por avanzar, por dar la mayor dignidad al enfermo mental en esta casa, con todas las precariedades habidas y por haber. Pero también subyace en sus palabras ese convencimiento de que la persona está en el centro y que todo el esfuerzo, tanto de los religiosos como de los laicos, de los trabajadores, de los colaboradores, está en superar y seguir avanzando, sobre todo por poner a la persona en el centro, por poner en valor
a la persona más desfavorecida en aquel momento frente a otras instituciones de ámbito social y sanitario. Este es el plano que nos dibuja Morini de la casa en aquel 1929, en aquella finalización de un proceso de consolidación de la asistencia en esta casa. Y este plano lo he encontrado yo en este documento de 1929. El plano actual lo he encontrado en internet. Dos documentos diferentes, dos momentos distintos, pero que yo creo que son muy elocuentes, que vienen a decirnos que gracias al esfuerzo de todos, al esfuerzo de muchos, hemos logrado que la casa siga siendo una realidad que presta servicio a la sociedad, ampliando servicios, no restringiéndose solo a una población concreta, a una tipología, a una necesidad concreta, sino ampliando sus servicios con el parque sanitario. Yo quiero terminar diciendo que os tenéis que sentir muy satisfechos por el trabajo bien hecho. Somos los que hemos disfrutado, estamos celebrando de este cumpleaños de 125 años, pero tenemos que ser muy humildes y aprovechar también la ocasión para hacer ese reconocimiento a seglares y a consagrados que han hecho posible la hospitalidad al estilo de San Juan de Dios en esta ciudad 125 años después de que vinieran aquel grupo de religiosas, de religiosos, que yo preparando este momento compartido con vosotros, me metía en cada uno de ellos y quería pensar en aquella ilusión que suponía el reto de llegar a un lugar nuevo, donde les esperaba muchísimo trabajo, muchísima dedicación, muchísimo sacrificio, pero también había un entusiasmo grande en ellos. Yo creo que a todos nos mueve el entusiasmo. Aprovecho para decir lo que estoy convencido. Cuidar es la vocación más dura que existe. Cuidar nunca estará bien pagado. Cuidar es muy duro. Por tanto, solamente queda la satisfacción personal del trabajo bien hecho y de cumplir con ese deber al que estamos llamados. Muchas gracias por vuestra asistencia. Deseo que tengáis un feliz cumpleaños y que nos volvamos a ver mínimo en el 250 aniversario de esta casa. Muchas gracias.